Hay una diferencia abismal entre leer la Biblia y vivir la Biblia. Miles de cristianos conocen Juan 15 de memoria. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Pero pocos comprendieron, y menos aún obedecen, lo que esas palabras significan. Jesús no estaba ofreciendo una invitación poética, sino pronunciando un veredicto espiritual. Quien está en él, da fruto. Quien no está en él, es cortado. No se trata de una metáfora hermosa, es una sentencia eterna. Spurgeon decía, el cristiano que solo lee la palabra pero no vive por la palabra, es como un árbol de papel, hermoso a la vista, pero muerto en la raíz. Y es exactamente eso lo que vemos hoy. Una generación de creyentes informados, pero no transformados. Saben citar versículos pero no soportan ser podados. Hablan de amor, pero rechazan disciplina. Predican sobre Cristo, pero no permanecen en Cristo. Juan 15 es el rayo que corta el cielo de la hipocresía religiosa. Es el texto que separa al lector del discípulo, al curioso del obediente, al religioso del regenerado. En él, Jesús declara, permaneced en mí, y yo en vosotros. No es un consejo, es una orden, porque fuera de él, no hay vida, ni fruto, ni salvación. En este video, a la luz de las palabras de Cristo y de la llama de los sermones de Spurgeon, vamos a revelar el peligro de una fe sin obediencia, la ilusión de la apariencia espiritual y el secreto de la permanencia verdadera. Si usted quiere ir más allá de la superficie, si desea entender por qué tantos leen y tan pocos obedecen, quédese hasta el final, porque hoy, Juan 15 le va a mostrar que leer la palabra no le salva, obedecerla, sí. Hay textos en la Biblia que muchos decoran, pero pocos temen. Juan 15 es uno de ellos. Jesús no habla allí como un amigo sentimental, sino como el Señor de la viña. No ofrece una sugerencia piadosa, sino una convocatoria divina. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Esas palabras dichas en la víspera de la cruz llevan el peso de la eternidad. Porque en ellas Cristo no solo está enseñando, está separando. Spurgeon decía, toda vez que Cristo habla, Él divide al mundo en dos grupos, los que le siguen y los que solo le escuchan. El llamado de Juan 15 es el divisor entre los que viven por la palabra y los que solo admiran la palabra. Es el examen de la obediencia. Y es exactamente aquí donde la iglesia moderna tropieza. Hoy la fe es presentada como algo confortable, sin costo, sin cruz, sin santidad. Pero Juan 15 revela que el verdadero cristiano es probado por el fruto, y que todo pámpano que no permanece es cortado. Jesús no habla de un corte simbólico, Él habla de separación real, de juicio. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Juan 15:2. Esas palabras son un trueno contra el evangelio superficial de nuestros días. El cristiano que solo oye pero no obedece, es como un pámpano verde por fuera pero seco por dentro. Tiene apariencia de vida, pero está desconectado de la vid. Y el Padre, que es el labrador, no se engaña con hojas, Él busca frutos. Spurgeon alertaba a su generación, y el aviso resuena hasta hoy. No es cuánto hablas de Cristo, sino cuánto Cristo vive en ti, lo que pruebas si estás en Él. El cristiano moderno lee Juan 15 como quien lee poesía, pero los primeros discípulos lo oyeron como quien recibe una sentencia. ¿Entendieron? Permanecer en Cristo no es solo creer, es someterse. No es solo conocer la palabra, es obedecerla con lágrimas. ¿Cuántos hoy leen la Biblia para encontrar promesas pero ignoran los mandamientos? ¿Cuántos memorizan versículos, pero rechazan la poda del Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen, Señor, Señor, pero no tienen raíces en la obediencia? La iglesia perdió el temor, y sin temor la palabra se vuelve teoría. Leemos Juan 15, pero no lloramos sobre él. Hablamos de permanecer en Cristo, pero vivimos como si pudiéramos florecer solos. Lo que Jesús está diciendo es simple y absoluto. Fuera de él, nada puede fructificar.
La oración sin obediencia es vacía. La adoración sin santidad es ruido. La vida sin permanencia es ilusión. Cuando Cristo dijo, «Permaneced en mí», Él estaba llamando a los discípulos a una comunión que exige muerte. Muerte del yo, de la voluntad, del orgullo, de la independencia. Porque no hay permanencia sin crucifixión. Aquel que quiere fructificar sin ser podado, está diciendo que quiere crecer sin ser transformado. Pero el Padre, en su fidelidad, no perdona los pámpanos que ama. Él corta, Él limpia, Él hiere. Y es en ese dolor donde el fruto nace. Spurgeon decía, «Cuando Dios corta no está matando, está salvando de la pudrición». Pero hay algo aún más profundo. Los que no dan fruto son echados fuera y se secarán. Jesús habla de personas que un día parecían vivas, pero se marchitaron. No perdieron el cargo, perdieron la comunión. No perdieron el don, perdieron la presencia. Y el fuego no viene como disciplina, sino como juicio. Lo que muchos llaman gracia barata es, en realidad, un anestésico espiritual que impide el arrepentimiento. Cristo no murió para dejarnos confortables en el pecado, sino para injertarnos en una nueva naturaleza, y quien permanece en Cristo inevitablemente se vuelve semejante a Él, humilde, obediente, fructífero. Spurgeon predicaba, «La señal de un pámpano vivo es que sangra cuando es herido. La señal de un pámpano muerto es que ya no siente nada». He aquí el punto. Hay muchos hoy que ya no sienten nada. Ya no lloran delante de la cruz, ya no se quebrantan por la palabra, ya no se alegran con la presencia de Dios. El corazón se volvió seco, y el labrador observa en silencio. Pero aún hay esperanza. El hacha todavía no cayó. El Espíritu Santo aún sopla, y la savia todavía puede volver a fluir. Quien oye ese aviso con temor, encuentra misericordia. Quien lo ignora, será cortado. Porque el Dios que planta, también es el Dios que poda, y el Dios que poda también es el Dios que corta. En Juan 15, Cristo no habla de teoría espiritual, Él habla de una relación viva. Y toda relación viva tiene una señal visible, la obediencia. La verdadera fe no se mide por lo que el hombre dice creer, sino por cuánto se somete a lo que Dios ordena. Por eso Jesús declaró, sin espacio para dudas, «Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor». Juan 15:10. Aquí está el secreto olvidado de la vida cristiana. Obedecer no es perder libertad, es probar amor. El mundo moderno confunde obediencia con esclavitud, pero para el discípulo verdadero, obedecer es respirar. El alma regenerada desea agradar a Dios, incluso cuando el cuerpo gime bajo el peso de la cruz. La obediencia es la sangre que corre en las venas de quien está vivo en Cristo. Spurgeon decía, «La gracia que no te lleva a la obediencia, jamás te llevó a la conversión». Y esto desmonta el evangelio popular de nuestra generación. Hoy, se predica un Cristo que acepta todo y transforma nada. Un evangelio que promete cielo sin arrepentimiento, bendición sin renuncia, amor sin santidad. Pero Jesús en Juan 15 no habla de aceptación incondicional, habla de permanencia condicional. Permaneced en mí, si guardáis mis mandamientos. La obediencia es el suelo donde el amor verdadero florece. No se obedece por miedo, sino por amor. El cristiano obediente no es movido por la culpa, sino por la gratitud. No sirve a Dios porque teme el infierno, sino porque ama el cielo. La obediencia es la respuesta natural de quien fue alcanzado por la gracia, y es también la prueba de que esa gracia no es barata. ¿Cuántos dicen hoy, yo amo a Jesús, pero rechazan todo lo que Él manda? Hablan de gracia, pero se burlan de la disciplina. Buscan dones, pero desprecian mandamientos. La iglesia se volvió emocional, pero no espiritual. Siente, pero no se somete. Canta sobre permanecer, pero vive desconectada de la vid. Jesús dejó claro, «Separados de mí, nada podéis hacer». Juan 15:5.
pero muchos intentan hacer todo sin Él. Ministerios, matrimonios, decisiones, sueños. Y después preguntan por qué los frutos se pudren. Es porque la obediencia es el canal por donde la savia divina fluye. Fuera de la obediencia, todo es apariencia. Spurgeon predicaba con lágrimas. El hombre que dice estar en Cristo, pero vive en pecado, miente para Dios y para sí mismo. La obediencia no es opcional, es el sello de la filiación. El siervo de Cristo no solo oye, responde, no solo lee, practica. No solo cree, cumple. Y esa práctica no es una carga, es un placer, porque quien está ligado a la vid, tiene placer en la voluntad del labrador. La obediencia genera vida, porque mantiene la ligazón con la fuente. El Espíritu Santo es el aliento que alimenta ese lazo. Habla por la palabra, y cuando el creyente responde con sumisión, el flujo de la gracia se renueva. Pero cuando el alma resiste, la savia espiritual comienza a secar, el pecado interrumpe la comunión, y el silencio de Dios se convierte en el alerta de la poda. Todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Juan 15:2. La poda es dolorosa, pero es señal de amor. Dios no corta lo que desprecia, corta lo que eligió. La obediencia genuina nace de esa confianza. Saber que cada corte es cuidado, y que cada herida es una forma de fructificar más. Los antiguos puritanos decían que el camino de la santidad es estrecho, porque está hecho de sometimiento. Y Spurgeon resonaba esa verdad. Dios no bendice al hombre que habla de fe, sino al que anda en fe. Y fe es obedecer cuando la vista falla. La obediencia es el mayor milagro de un corazón regenerado. Transforma mandamientos en música, disciplina en deleite, y la carga en comunión. No hay fruto sin obediencia, y no hay obediencia sin amor. Quien ama a Cristo guarda su palabra, incluso si eso cuesta el confort, la aprobación y el aplauso. Y es por eso que tantos hoy viven vacíos, porque quieren fructificar sin obedecer, florecer sin morir, permanecer sin renunciar. Pero el verdadero discípulo ya entendió. El mandamiento no es prisión, es camino. Y cada sí, dicho a Dios, es una raíz que se profundiza en la eternidad. La obediencia genera vida, porque es la lenguaje de la unión. Quien obedece no solo sigue órdenes, participa de la vida del propio Cristo. Y ese es el mayor secreto de Juan 15. Obedecer es permanecer. Quien obedece, vive. Quien desobedece, seca. En Juan 15, Jesús no habla de impíos distantes, Él habla de pámpanos que están en Él. Pámpanos que parecen conectados, pero están muertos por dentro. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Juan 15:2. Esas palabras deberían hacer temblar a cada cristiano, porque el Señor no está hablando de ateos, de incrédulos, de blasfemos, Él habla de gente que está en la vid, pero sin vida. Gente que tiene apariencia de fe, pero vive desconectada de la obediencia. Gente que asiste a la iglesia, canta himnos, cita versículos, pero no lleva el fruto del Espíritu. Spurgeon decía, hay más pámpanos muertos en el templo que troncos secos en el desierto. La tragedia del cristianismo moderno es la multiplicación de pámpanos sin fruto. Personas que confunden activismo con comunión, servicio con santificación, emoción con presencia. Predican, pero no permanecen. Cantan, pero no obedecen. El corazón se volvió suelo superficial, y la savia del Espíritu no encuentra lugar para fluir. Jesús no está impresionado con hojas. Nunca lo estuvo. En el mismo Evangelio, en Marcos 11, Él se acerca a una higuera llena de hojas y sin frutos, y la maldice. Porque hojas simbolizan apariencia, y el Cristo que todo lo ve prefiere el desierto honesto a la higuera hipócrita. El peligro de los pámpanos sin fruto es que aún parecen vivos, siguen dentro de la vid, siguen entre los otros pámpanos, pero por dentro ya no hay flujo, ya no hay savia, ya no hay vida. Y el Padre, que es el labrador, espera por un tiempo,
Pero cuando el fruto no llega, el corte es seguro. Será cortado y echado fuera. Juan 15:6. Esa no es una imagen poética, es el retrato del juicio. El mismo Dios que planta es el Dios que poda. El mismo Cristo que llama es el Cristo que corta. Y el fuego mencionado por Jesús no es un símbolo leve. Es el destino de toda religiosidad sin regeneración. Spurgeon predicaba con lágrimas: no temas el fuego del labrador, sino el fuego del infierno. El primero purifica, el segundo consume. ¿Cuántos están hoy en las iglesias conectados por apariencia, pero secos en esencia? La emoción aún vibra, pero el alma está vacía. La sonrisa permanece, pero la savia se fue. Y lo más terrible es que muchos ni siquiera se dan cuenta. La apariencia espiritual se volvió tan convincente que el hombre cree estar vivo mientras ya está separado de la vid. El diablo no necesita sacar a las personas de la iglesia, le basta desconectarlas de Cristo. Y es eso lo que ha sucedido. Vivimos una generación que confunde comunión con convivencia. Están en la vid social, pero no en la vida espiritual. Son miembros de templos, pero no miembros del cuerpo. Son siervos del ministerio, pero no siervos de Cristo. Spurgeon advertía: la vid verdadera tiene muchos pámpanos falsos, y el labrador no dudará en separarlos en el tiempo justo. La ausencia de fruto es más grave de lo que parece, porque el fruto es la prueba visible de la salvación invisible. Sin fruto, no hay evidencia de vida, y donde no hay vida, hay engaño. Y donde hay engaño, el fuego no tarda. Pero el Padre, en su misericordia, aún ofrece tiempo para el arrepentimiento. Antes del corte, Él avisa. Antes del fuego, Él poda. Antes del juicio, Él habla. Y esa palabra, hoy, es el aviso que salva. Spurgeon predicaba: cuando Dios te alerta, Él todavía te quiere. Si hay en usted alguna señal de sequedad, de alejamiento, de frialdad, vuelva a la vid ahora. La savia aún puede fluir, si el arrepentimiento abre el camino. No espere el cuchillo del labrador, vuelva mientras la voz aún llama. Porque el mismo fuego que consume el pámpano seco, es el que calienta el pámpano vivo. Depende solo de dónde usted está ligado. Jesús no quiere apariencia, Él quiere conexión. No quiere actividad, quiere intimidad. No quiere multitudes de hojas, quiere pocos frutos verdaderos. Y todo aquel que vuelva a permanecer, aún quebrado, aún cansado, aún cortado, verá el fluir de la vida nuevamente. En Juan 15 Jesús no deja espacio para dudas. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. El fruto es el sello de la permanencia. No es un adorno espiritual, ni un bonus de la fe. Es la evidencia de la vida de Cristo fluyendo dentro del hombre. El verdadero discípulo no se mide por cuánto habla sobre Jesús, sino por cuánto se parece a Él. Spurgeon decía: Dios no mide al cristiano por la altura de la emoción, sino por la profundidad del fruto. Y es justamente aquí donde muchos tropiezan, confunden actividad con fructificación. Creen que estar ocupado en cosas religiosas es lo mismo que estar lleno del Espíritu. Pero hay una diferencia brutal entre hacer mucho para Dios y vivir en Dios. Muchos hacen ruido en el templo, pero no tienen perfume en el corazón. El fruto no es performance, es permanencia. ¿Pero qué es, al final, ese fruto? No se trata solo de buenas obras ni de resultados visibles. El fruto es el carácter de Cristo reproducido en nosotros. Es el Espíritu Santo moldeando el alma hasta que nuestras reacciones, deseos y pensamientos se vuelvan ecos del corazón de Dios. Pablo lo describió a los Gálatas: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22-23. Ese es el fruto que el Padre busca. Y Él lo busca en todo pámpano que dice estar en Cristo. El problema es que vivimos días de hojas vistosas, pero raíces superficiales. Las personas buscan ser vistas, no moldeadas. Quieren resultados, no raíces.
Pero el Padre no se deja engañar. Cuando Él viene al jardín, no pregunta cuánto hablamos de Él, sino cuánto nos parecemos a Él. Spurgeon decía, el hombre que brilla en el púlpito pero se marchita en casa, no tiene fruto, tiene hojas. Y es por eso que Juan 15 es el examen más temido de la fe moderna, porque no pregunta, ¿cuánto hablas de Jesús?, sino, ¿cuánto de Jesús el mundo ve en ti? Hay personas que parecen espirituales cuando todo va bien, pero el fruto verdadero aparece en la adversidad. Cualquier pámpano puede parecer saludable bajo el sol, pero solo el pámpano realmente vivo soporta el viento. Y el viento, en el lenguaje de Dios, es la prueba de la autenticidad. La fe moderna quiere ser admirada, pero el fruto auténtico quiere ser fiel. El fruto verdadero no crece en el escenario, sino en lo secreto. No florece en la fama, sino en el fuego. No es cosechado en la multitud, sino en el silencio de la obediencia. Spurgeon comparaba el fruto de la fe a la uva machacada. El vino del cielo no viene de la uva intacta, sino de aquella que fue molida bajo la presión de la obediencia. Es por eso que Dios nos permite ser probados. El creyente que nunca ha sido presionado nunca ha sido probado, y el que no es probado no madura. La fe sin prueba es como una semilla sin sol, muere prometedora, pero infructuosa. Muchos quieren producir frutos sin permanecer en la vid. Quieren ser santos sin comunión. Quieren ser espirituales sin arrepentimiento. Quieren cosechar lo que nunca sembraron. Pero el secreto está aquí. Solo hay fruto donde hay permanencia. La santidad no nace de la prisa, nace de la perseverancia. Y el fruto que el Padre busca no es aplauso, es pureza. No es performance, es transformación. El verdadero discípulo no es el que exhibe resultados, es el que refleja el carácter de Cristo. Por eso, el fruto es la prueba de la fe. Denuncia lo falso y confirma lo verdadero. El fruto muestra si la savia es divina o solo emocional. Y el Padre, que todo lo ve, separa lo que florece de lo que solo finge. El cielo no es movido por discursos, sino por frutos. Y cuando el Padre encuentra en nosotros el perfume de la obediencia, se alegra, porque el fruto es la señal visible de que Cristo realmente vive dentro de nosotros. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Juan 15:10. El amor que Jesús describe aquí no es un sentimiento leve, ni una emoción piadosa, es un compromiso profundo que se prueba en la obediencia. El amor que no obedece es solo admiración, y la fe que no produce obediencia es solo teoría. Spurgeon decía, amar a Cristo es obedecerle, incluso cuando el corazón sangra. Es seguirle, aun cuando el camino es demasiado estrecho para que pase el ego. Nuestro tiempo sustituyó el amor bíblico por un afecto emocional. Las personas dicen amar a Dios, pero viven desobedeciendo su voz. Confunden escalofrío con arrepentimiento y emoción con entrega, pero Jesús fue claro. El amor verdadero es una alianza de fidelidad, no una experiencia pasajera. Y ese es el centro del secreto espiritual de Juan 15. El amor que permanece es el amor que obedece, no porque teme el castigo, sino porque reconoce la santidad de quien ordena. La obediencia es el fruto visible del amor invisible. Quien ama, obedece, y quien obedece, permanece. Es así como el Padre reconoce a sus hijos, no por el ruido de las palabras, sino por la coherencia de la vida. Mientras el mundo dice, siente más, el Evangelio dice, obedece más. Mientras el mundo busca placer, Cristo busca fidelidad. Y es en ese contraste donde la fe auténtica se revela. Spurgeon decía con vehemencia, el amor que no se inclina a la voluntad de Dios es el mismo amor que se arrodilla delante del pecado. El amor que permanece soporta el fuego de la prueba, porque toda obediencia verdadera será examinada. El diablo no teme a quien habla de Dios, sino a quien permanece obediente cuando todo grita que desista. Por eso, el Padre permite desiertos,
no los envía para destruir, sino para revelar quién ama al dador más que a los dones. El amor maduro aprende a decir, Señor, aún sin entender, yo confío. Ese es el sonido del fruto verdadero. El amor que solo habla es flor. El amor que obedece es fruto. El mundo religioso, sin embargo, intenta vivir el Evangelio sin cruz. Quiere el abrazo del Padre, pero no el yugo del Hijo. Quiere ser pámpano, pero sin podas. Quiere fruto, pero sin renuncia. Pero Juan 15 es claro. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. El amor aquí es consecuencia, no precondición. Es el resultado de la fidelidad, no el premio de la emoción. Y hay algo divino en eso. Jesús no nos pide lo que Él mismo no hizo. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. El Hijo amado vivió lo que predicó, obedeció hasta el final, hasta la cruz, hasta la muerte. Y es por eso que su amor es eterno, porque fue probado hasta el último suspiro. El amor que no obedece muere en el primer viento. Pero el amor que se rinde vive para siempre. Y cuando el alma entiende esto, comienza a ver la obediencia no como carga, sino como privilegio. Obedecer es participar del amor del Hijo. Es ser invitado a vivir dentro del corazón de Cristo. El Espíritu Santo es quien hace esto posible. Nos da poder para amar lo que antes odiábamos y odiar lo que antes amábamos. Transforma mandamientos en placer, disciplina en alegría y renuncia en libertad. Y así, poco a poco, el alma deja de luchar contra Dios y comienza a caminar con Él. Spurgeon decía, la obediencia no es la escalera que nos lleva al cielo, sino el camino donde el cielo desciende hasta nosotros. Por eso, Juan 15, no es una lista de órdenes, es un mapa de amor. A cada paso de obediencia, el corazón se vuelve más parecido al de Cristo. Y cuanto más obedecemos, más sentimos el suave peso de su presencia. El amor que permanece es el sello del reino. No es el amor que siente, es el amor que sirve. No es el amor que habla, es el amor que hace. Y al final, el Padre mirará a los pámpanos y preguntará, ¿me amaste lo suficiente para obedecer? La respuesta no estará en los labios, estará en el fruto, porque el amor que obedece es la savia que mantiene la vid viva. Y quien ama así, permanece. Os he dicho estas cosas, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. La viña de Dios no termina en el dolor, sino en la alegría. Después de la poda, de la permanencia, del fruto y de la prueba, viene la sonrisa del cielo. Pero no es cualquier alegría, es la alegría de Cristo dentro del creyente, no la alegría del mundo sobre el creyente. Es una alegría que no depende de circunstancias, sino de comunión. Spurgeon decía, la alegría del cristiano es un río subterráneo que sigue fluyendo incluso cuando la superficie de la vida está en tempestad. Esa alegría nace en el mismo lugar donde el mundo gime, en el corazón probado, en el altar de la obediencia, en el suelo del amor. No ignora el sufrimiento, lo redime. El creyente que aprendió a permanecer en Cristo descubre una fuente secreta, una felicidad que no puede ser apagada ni por el infierno. Porque la alegría de Jesús no es emocional, es esencial. Es el propio Espíritu Santo habitando en la alma. Cristo no prometió ausencia de lágrimas, sino presencia de alegría en las lágrimas. Prometió que, incluso en el dolor, el pámpano tendría vida. Y es esto lo que diferencia a los que están en él. Lloran, pero con esperanza. Caen, pero con fe. Sangran, pero con alabanza. La alegría cumplida de Juan 15 no es una emoción, es una morada. Spurgeon predicaba, el hombre que vive en Cristo tiene un cielo dentro del pecho antes de llegar al cielo por encima de la cabeza. Esa alegría no es ruidosa, es serena. No necesita aplausos, porque viene de la mirada del Padre. No depende de resultados, porque viene de la raíz. No se pierde con las estaciones, porque nace de la eternidad. Pero note la condición.
Os he dicho estas cosas. Es decir, la alegría es el fruto de la obediencia a las palabras de Cristo. Quien rechaza su voz, apaga su alegría. Quien vive distante de la vid vive sin música. Porque la verdadera alegría no es un don aislado, es el perfume que brota de una vida que permanece en amor y obediencia. El mundo ofrece risas que terminan en vacío. Cristo ofrece cruces que terminan en gloria. La risa del mundo es momentánea. La alegría de Cristo es eterna. Y esa diferencia es lo que Spurgeon llamaba la señal de los santos maduros. Hay una alegría que nace de las lágrimas santas, y solo los que andan con Dios la conocen. Esa es la alegría de quien pasó por la poda y no huyó, de quien aprendió que cada corte del labrador abre espacio para más luz, de quien entendió que el dolor no es castigo, es invitación, y por eso, cuando el mundo se desespera, el creyente canta, cuando el infierno amenaza se arrodilla, cuando todo falta aún lo tiene todo porque tiene a Cristo. Spurgeon decía, la alegría del cristiano es completa, no por ausencia de cruz, sino por plenitud de Cristo. La alegría que Jesús promete no es un sentimiento ligero, es una fuerza espiritual. Sustenta cuando el cuerpo se cansa, consuela cuando los amigos se van, enciende el corazón cuando la fe parece apagada, y esa alegría no puede ser robada, porque nadie puede arrancar a Cristo del corazón de quien lo ama. El pámpano que vive unido a la vid puede ser herido, pero jamás será vacío. Y es por eso que el creyente maduro lleva un brillo en los ojos incluso en las noches más largas. No es optimismo, es eternidad. No es negación del dolor, es comunión con aquel que venció a la muerte, para que vuestro gozo sea cumplido. Cumplido, no por ausencia de cruz, sino por plenitud de Cristo. Cumplido, porque ahora el pámpano, el fruto y el labrador viven en armonía. Cumplido, porque el amor del Padre, la sangre del Hijo y el aliento del Espíritu se encontraron en un alma rendida. Y así termina el llamado de Juan 15, permanece, incluso herido, permanece, incluso cansado, permanece, porque los que permanecen no solo fructifican, se vuelven alegres. Y esa alegría es el sello del cielo en los corazones que el mundo no puede comprender. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Juan 15:16. Aquí está el ápice de la vid, el secreto del discipulado y el destino de los fieles, fruto que permanece. Jesús no llamó a nadie para tener una fe pasajera, sino una fe que atraviesa la vida y alcanza la eternidad. El Padre no planta árboles de temporada, planta hombres eternos. Spurgeon decía, Dios no riega flores de un día. Él cultiva raíces que soportan las tempestades de todos los inviernos. Y es eso lo que significa dar fruto que permanece. Vivir de modo que tu fe siga hablando incluso después de que tu voz calle. El verdadero creyente no vive para el momento. Vive para el legado de la gracia. Entiende que cada acto de obediencia, cada lágrima de oración, cada renuncia silenciosa, es una semilla plantada en la eternidad. El fruto que permanece es más que resultados visibles. Es el carácter de Cristo reproducido en nosotros. Es el Espíritu moldeando el corazón del hombre hasta que la tierra vea el cielo reflejado en él. Es la paciencia en los días de dolor, la esperanza en las madrugadas de duda, el perdón delante de la ofensa. Esas son las uvas que el labrador cosecha y guarda en el granero eterno. Spurgeon decía, el hombre más santo es el que menos habla de sí, porque cuanto más crece la vid, más se inclina el pámpano. El fruto que permanece es el testimonio silencioso de la gracia. Es la vida interior hablando más fuerte que cualquier discurso. Y es por eso que el Padre se alegra más con un corazón transformado que con un ministerio famoso. El labrador no colecciona apariencias. Él cosecha esencias. Spurgeon decía, la gloria de Dios es el perfume de la santidad dejado en la tierra por los que andan con Dios. Y ese es el fruto que el Padre busca. Santidad viva,
no la santidad teatral de los fariseos, sino la santidad silenciosa de los fieles. Aquella que no busca ser vista, sino ser verdadera. Aquella que no depende de palmas, sino de permanencia. El mundo quiere fama. Dios quiere fidelidad. El mundo busca relevancia. Dios busca raíz. El mundo se impresiona con hojas. Dios se alegra con frutos que resisten al tiempo. Para que vuestro fruto permanezca, esa es la frase que debe resonar en el alma de todo cristiano, porque no sirve de nada empezar bien y terminar seco. No sirve de nada arder un día y apagarse al otro. No sirve de nada emocionarse en un culto y vivir muerto el resto de la semana. La fe que glorifica al Padre es la fe que persevera hasta el último aliento. La permanencia es la prueba del amor, y el fruto es la firma de la gracia. Cuando Jesús dijo, «Yo os elegí», Él reveló algo tremendo. Usted no es un acaso espiritual, usted es una elección divina. Él te escogió para ser pámpano, para fructificar, para resistir, para testificar, y cuando usted permanece, está honrando esa elección. Pero hay un detalle poderoso en las palabras del Maestro: para que vuestro fruto permanezca. Esto significa que el verdadero fruto tiene continuidad, atraviesa generaciones. Un hombre lleno de Dios genera hijos llenos de fe. Una mujer de oración genera descendencia de intercesores. El fruto de una vida santa resuena por siglos. Spurgeon decía que los santos son las cartas de Dios escritas con tinta de eternidad. Y es eso lo que el Padre quiere hacer de cada uno de nosotros. Cartas vivas, legados que no mueren. Usted puede perderlo todo en esta tierra: el nombre, el dinero, las posiciones, pero si su fruto es eterno, usted ya venció. Porque lo que es terrenal se pudre. Lo que es espiritual florece en el tiempo de Dios. Y el fruto que permanece es aquel que el fuego no consume, el tiempo no roba, y el infierno no destruye. El secreto es simple: permanecer. No por mérito, sino por amor. No por miedo, sino por convicción. Porque la permanencia es la respuesta del corazón agradecido que reconoce: fui injertado en la vid de la gracia, y nada me separará de ella. Hay un día, cuando el labrador vuelva para cosechar el fruto final, él no buscará multitudes, templos o títulos. Él buscará vida. Buscará los pámpanos que permanecieron. Buscará los corazones que fueron fieles hasta el final. Y cuando Él lo mire a usted y vea el fruto de la obediencia, el perfume de la santidad y el brillo de la perseverancia, usted oirá las palabras más dulces que el universo haya oído. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Y en aquel día, el cielo entero se alegrará, porque el pámpano que permaneció se convertirá en parte eterna de la vid viva, y el fruto de la fe que resistió hasta el final será la corona de la gloria que nunca se marchita. Mi hermano, mi hermana, ¿cuántas veces ya ha leído Juan 15? ¿Cuántas veces ha oído predicaciones sobre permanecer en Cristo? Pero hoy el Espíritu Santo está preguntando, ¿usted ha vivido lo que lee? Spurgeon decía, leer la palabra es fácil, permanecer en ella es lo que separa a los santos de los superficiales. La fe moderna habla mucho sobre amor, pero huye de la obediencia. Quiere frutos, pero evita la poda. Quiere confort, pero rechaza el corte. Pero el verdadero discípulo es aquel que permanece, incluso cuando todo dentro de él quiere rendirse. Y Juan 15 es el espejo que nos obliga a encarar la verdad. No hay permanencia sin santidad, no hay fruto sin cruz, no hay amor sin obediencia. Si esa palabra le confrontó, no endurezca el corazón. Vuelva a la vid, vuelva a la oración, vuelva a la dependencia, porque fuera de Él, nada podemos hacer. Escriba en los comentarios, yo quiero permanecer y fructificar en Cristo. Comparta este video con alguien que necesite despertar espiritualmente. Aquí, no predicamos conveniencia, predicamos cruz, santidad y verdad.
Y si usted cree que aún hay remanentes sedientos por la palabra, suscríbase al canal A Escola do Príncipe y encienda la llama con nosotros. Porque la fe que solo lee, se seca, pero la fe que obedece, permanece.